En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al IVAP y al Instituto de Gobernanza Democrática por haber realizado esta jornada y por haber tenido también presente, y esta es una mesa que va a tratar sobre ética y servicio público, a los que nos dedicamos a la filosofía moral, a la ética, que muchas veces estamos ajenos de toda esta reflexión que tiene que ver precisamente sobre la ética pública, sorprendentemente. Y a veces se ocupan pues, expertos en management o únicamente juristas de estos temas. Y por eso creo que tiene mucho interés esta mesa. Voy a presentarles a los participantes en la misma. En primer lugar, va a intervenir Cristina de la Cruz Ayuso, que es doctora en Filosofía y profesora de Ética en la Universidad de Deusto. Ella es directora del programa de doctorado de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto y ha sido profesora visitante en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Tengo el gusto de compartir con ella docencia en el Tecnológico de Monterrey, en México. Es asesora de distintas iniciativas sociales en cuestiones relacionadas con la ética organizacional. Por ejemplo, y no me resisto a mencionar una, en la banca ética y cooperativa FIARE, de la cual deberían tener mucho interés tanto los ciudadanos como los poderes públicos y también en diversos comités de ética. Sus líneas de investigación son la ética fundamental, la ética de las organizaciones y la ética de la intervención social, y está interesada en temas como la ciudadanía, la exclusión, la gobernanza, derechos humanos, acción colectiva y redes de transformación. A continuación intervendrá el profesor Antonio Casado, que es Master of Arts en el University College of Cork y doctorado en la Universidad del País Vasco. Doctorado el mismo año que yo, además. Tenemos itinerarios paralelos. Son una tesis sobre Zoro y la desobediencia civil. Ha compatibilizado la docencia de grado y posgrado en Filosofía Política y Bioética con el desarrollo de varios proyectos de investigación y también ha realizado estancias de investigación en centros en el Reino Unido y en Estados Unidos. En este momento forma parte del Comité de Ética Asistencial del Hospital Donostia y de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. También es un enorme divulgador de las cuestiones de ética aplicada. Mantiene un blog titulado Bioética para Legos, que es como se llama también una obra suya muy recomendable y que fue premio de la Fundación Grifols hace unos años. Y también mantiene un blog literario en castellano y en euskera llamado Laguna, que les recomiendo, donde hay mucha poesía, aparte de prosa, les recomiendo que ustedes visiten. Y por último, tengo la dificultad de presentarme a mí mismo. Yo me llamo Checho Usín y en este momento soy científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Dirijo la unidad asociada de éticas aplicadas en dicho instituto y a la vez soy el responsable de un proyecto de investigación, el proyecto CONTUS, sobre el principio de precaución y la cultura del miedo, a la vez que coordino una red iberoamericana de ética aplicada llamada Dilemata, con la cual colabora precisamente Antonio Casado y también, en cierto modo, Cristina de la Cruz. También soy investigador colaborador en el Instituto de Gobernanza Democrática, que es el que me ha permitido pues, estar aquí con todos ustedes y ejercer un poco de presentador de esta mesa. Y mis áreas de trabajo son la argumentación, la lógica y la filosofía jurídicas y las éticas aplicadas, en concreto la ética y el buen gobierno, la bioética y la justicia global y los derechos humanos. Les agradezco mucho la atención. Luego tendremos un poco de tiempo para la discusión. Yo no voy a seguir el modelo de tres elementos. Yo quiero hablarles de que la ética, el servicio público y el buen gobierno básicamente es una cuestión de confianza. Y quizás voy a ser poco poético, ¿no? Porque se suele decir en el habla popular que el amor mueve el mundo, pero realmente lo que mueve el mundo es la confianza. Tenemos confianza en que pues este edificio no se va a caer porque los ingenieros y arquitectos han cumplido su trabajo y su labor profesional. Tenemos confianza en que cuando dejamos a los hijos en el colegio por la mañana, pues los profesores y el equipo docente y de funcionamiento de los colegios va a cumplir con su función. Yo tenía confianza ayer cuando aterricé en Bilbao de que el piloto sabía lo que hacía, aunque el avión se movía muchísimo y lo pasé francamente mal. Y es que confiar es manifestar tranquilidad y seguridad ante una persona o cosa de la que se espera que se porte, funcione bien o que ocurra tal y como se pensaba. Es la fe en las expectativas de uno, que es un hecho básico de la vida social y constituye uno de los elementos dentro de los cuales vivimos nuestra vida cotidiana. Mostrar confianza es adelantar el futuro, comportarse como si el futuro fuera cierto, sobre la base de un trasfondo confiable de experiencias previas. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en el contexto actual?
En principio, la democratización de las relaciones produce una desconfianza hacia quien ostenta algún poder y por eso es importante el control social de las prácticas políticas del Gobierno en la medida en que las malas prácticas, entre otras cosas, son las que provocan desconfianza y descrédito. Precisamente manifestaciones como el 15M o las últimas encuestas del CIS que hablan de que los políticos y los partidos políticos son el segundo problema o el tercero de este país, dan mucho que pensar al respecto sobre esta crisis de confianza, esta desafección de la que hablaban también antes los que me han precedido en la palabra. Y por eso es importante robustecer la ética como un elemento generador de confianza. No el único, pero sí un elemento. Vivimos una crisis de crédito. No solo falta el crédito que fluía de las entidades financieras a los ciudadanos, sino que hay una crisis profunda de crédito de los ciudadanos hacia los gobiernos y las instituciones políticas. Precisamente Adela Cortina, a la que hemos mencionado antes, se refiere en un libro muy reciente, ¿Para qué sirve la ética?, a que la ética genera confianza y, sobre todo, en el primer capítulo dice que en este sentido la confianza reduce los costos de transacción y supervisión con respecto a las decisiones políticas y gubernamentales que se toman en condiciones de información incompleta. Y por eso, como recordaba Luhmann en sus estudios sobre la confianza, es indispensable para poder absorber la complejidad con la que nos movemos en este mundo. Y como recordaba Antonio en su exposición, la recuperación de la confianza aparece 8 veces mencionada en el Código como uno de los objetivos principales de esta acción, de esta herramienta, ligada también o de la mano de la ejemplaridad, en el sentido en que los cargos del Gobierno, los servidores públicos que tienen funciones directivas deben ser referentes tanto en su entorno de trabajo como para la sociedad. Deben ser dignos de crédito, algo de lo que ahora, pues, desgraciadamente, carecen. Esta cultura de la ejemplaridad, además, favorece una cultura del cumplimiento de las normas, de lo que llamaríamos unas buenas costumbres públicas, crear hábitos, carácter, ethos, frente a esta situación en la que nos encontramos ahora de desmoralización de la política y de la vida pública en España. Y quizás huelga decir ahora que los gobiernos y, por extensión, las administraciones públicas tienen una consustancial dimensión moral, no solo porque su conglomerado de acciones, gestiones, actividades, procesos o trámites afectan a las personas en particular y a la comunidad en general donde se desenvuelven, constituyendo además la espina dorsal de la configuración del Estado, sino también porque supone una serie de responsabilidades, porque sus acciones tienen consecuencias y resultados sobre los cuales habrá que rendir cuentas o, como han comentado algunos colegas del Instituto de Filosofía, en una afortunada expresión, sobre las cuales tendrán que hacerse cargo. Uno de los dramas también actuales de la vida pública es que nadie es responsable de nada. Nadie se hace cargo de nada y eso realmente produce una profunda desafección y desconfianza. Decía Javier Gomá, que también se ha citado anteriormente, en términos de ejemplaridad, que los políticos deben ser responsables de su ejemplo como el resto de los ciudadanos, pero, dado que el círculo de su influencia es mucho mayor, su ejemplo constituye una de las principales fuentes de creación de las costumbres sociales. Su responsabilidad también es superior. Y hablábamos antes del problema del mal ejemplo. También hay que decir, y lo comentábamos con el consejero antes, que con respecto a la responsabilidad en las tareas de los gobiernos y las administraciones públicas surge el problema de la responsabilidad grupal. Y es que las actividades de gobierno y los servicios públicos son actividades cooperativas, recurrentes e institucionalizadas, como ha puesto de relieve Antonio, pero esto implica también que puede darse una dilución de la responsabilidad. Cuando menos deberemos asumir que hay una responsabilidad compartida frente a posiciones extremas que consideran que hay una responsabilidad invariable, aunque sea ampliamente compartida, o una responsabilidad totalmente diluida. ¿Y cuál es el objetivo, la meta? Estamos hablando del buen gobierno. Los Estados, en tanto que forma de organización de una comunidad política, crean cargos con funciones específicas para diferentes responsabilidades y los gobiernos constituyen un grupo reducido de personas que representan a esta comunidad y velan por su protección, trabajando para dar solución a una pluralidad de demandas ciudadanas y garantizando el buen funcionamiento de las instituciones. ¿Y cuál será lo característico del buen gobierno?
Pues como poco se buscará el interés general, al que se ha referido ampliamente Cristina, servir a la sociedad y no servirse de ella. Buscarán el bien común, un término que ahora parece que ha desaparecido también por sus connotaciones a veces un poco carcas del discurso en filosofía política. Eso como mínimo. Algunos autores clásicos, como Aristóteles o Confucio, hablaban de que, además, entraba en las funciones básicas de los gobiernos, pues formar ciudadanos virtuosos o buscar la felicidad de la comunidad política, ¿no? Aristóteles decía que es feliz un Estado que está bien gobernado. Quizás no tengamos que llegar a tanto, pero por lo menos deberemos centrarnos en esta cuestión del interés general, que como ha comentado Cristina, y no voy a extenderme mucho más aquí, es algo también un concepto muy discutido. Algunos autores lo han definido con un carácter puramente ideológico y han dicho que es algo indefinido e indefinible objetivamente. Y el caso de los partidos de fútbol es un caso muy llamativo al respecto y además que dio muchísimo que hablar en la opinión pública española. Pero sí que cabe hacer una cierta delimitación del interés general y, aparte, es muy importante porque, al margen de que sea lo que declare la Administración, hay que establecer esos límites a los que se refería antes Cristina. Negativamente, podemos decir que el interés general es todo aquello que no se refiere ni está sometido ni condicionado exclusivamente por intereses particulares, personales, familiares, corporativos, clientelares, etcétera. Y en este sentido, en esta definición negativa del interés general, juegan un papel muy importante las declaraciones de intereses de los servidores públicos, especialmente de los altos funcionarios y de los representantes políticos. Debemos conocer estos intereses para que, en el caso de que haya un conflicto, pues se pueda sustanciar una salida de una manera razonable. Pero también positivamente, y como sociedad, es una exigencia que nos debe preocupar porque se refiere a la función social de las instituciones, ¿no? Y esta definición positiva vendría caracterizada por la satisfacción de las demandas de bienestar, atención, cuidado y servicio a la población en términos de equidad que permitan el ejercicio efectivo de todos los derechos fundamentales. Estas demandas responderían a un conjunto ordenado de preferencias sociales, lo que se conoce como utilidad pública, y a un elenco de capacidades funcionales, en la terminología de Amartya Sen o Martha Nussbaum, como la vida, la salud, la integridad corporal, cuya deficiencia supone no solo un deterioro físico, sino también la privación de libertad real, de capacidad de elegir, de autorrealización humana, capacidades que son neutrales con respecto a las diferentes concepciones personales de lo que es la vida buena. Por lo tanto, como punto de partida elemental de esta reflexión sobre la ética, el buen gobierno y el código que nos concita aquí, hay que reconocer que los servidores públicos tienen a su cargo la gestión y prestación de servicios e intereses que son de todos y, por principio, no debe utilizarse el empleo público para beneficio privado, como sucede muchas veces y conocemos muchos casos que han salido a la luz pública. Incluso el servicio público, a diferencia de otros sectores profesionales, tiene claramente delimitado el fin de su actividad en la Constitución, en el artículo 103.1, que dice que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Es decir, habrá que concretar a qué nos estamos refiriendo con estos intereses generales que se pueden ir definiendo y que tienen que ser un horizonte para orientarnos en la actividad pública de los gobernantes y de los servidores públicos. Relacionado con esta idea de renovación ética de la política, podemos hablar de que hay varios instrumentos para favorecer esta remoralización de la actividad pública, más allá de instrumentos de mera fiscalización contable del gasto público, como sería el Tribunal de Cuentas si efectivamente hiciera su trabajo, que no lo hace en España, desgraciadamente, y que promoverían estos instrumentos una cultura de la responsabilidad y el buen gobierno en las administraciones públicas. Un tipo de estos instrumentos son los organismos nacionales e internacionales para el control de la calidad de las políticas públicas. En el caso de España, en diciembre del 2006 se creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL. Su objetivo, como dice en su misión, es intensificar la calidad democrática favoreciendo la transparencia, la innovación y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos y políticas públicas. Responde básicamente al modelo de nueva gestión pública que fomenta la incorporación de herramientas del sector privado en la gestión de lo público buscando la eficiencia y la racionalidad del gasto.
Es pronto para valorar sus resultados y, por ahora, sus frutos son una serie de informes ejecutivos sobre diferentes áreas en la administración pública que funcionan como una suerte de soft law. En cualquier caso, algunos estudios empíricos realizados sobre todo en Estados Unidos indican que, con las nuevas formas de gestión pública de corte empresarial, los riesgos de conductas ilícitas se han incrementado. Algunos estudios que ha recogido Manuel Villoria, que también se ha citado esta mañana en esta jornada. Un segundo instrumento para promover una cultura de la responsabilidad y el buen gobierno en las administraciones públicas son los mecanismos de participación ciudadana, bien directa, bien a través de organizaciones de la sociedad civil, como son los comités de ética, a los que se ha referido Antonio extensamente, las conferencias de consenso, las comunidades extendidas de evaluadores, los presupuestos participativos, los planes de desarrollo comunitarios y los observatorios de políticas públicas. Estos instrumentos se vinculan con una cierta idea de gobierno relacional, esto que llamamos gobernanza, donde la toma de decisiones se abre a actores de diverso tipo, privados, públicos, semipúblicos, mixtos, público-privados, de diferente nivel, local, regional, nacional, internacional y relativamente autónomos, aunque al mismo tiempo interdependientes. Es un poco, tiene que ver con la teoría del stakeholder. Siempre y cuando este tipo de mecanismos de participación ciudadana que contribuyen al buen gobierno y a fomentar esa cultura de la responsabilidad en las administraciones públicas no sean un sustitutivo de los representantes políticos elegidos democráticamente, suponen una mejora de la calidad en la toma de decisiones relativas a los servicios públicos y una ampliación de la democratización en la elaboración de normas reglamentarias. Por ejemplo, algunos casos son la presentación de información previa a través de libros blancos, la publicidad de políticas y programas o a través de leyes de acceso a la información. Y hemos hablado también de la ley de transparencia esta mañana, lo que se conoce como gobierno abierto. Y un tercer instrumento, que es el que nos convoca aquí, son los documentos de buenas prácticas y de buen gobierno, los códigos deontológicos y las declaraciones públicas de diferente índole y generalidad. Muchas veces se limitan, como se ha comentado esta mañana, a meras declaraciones. Parecen cosmética y suponen una simple gestión de la propia imagen de las organizaciones y de los organismos donde se formulan. Pero no hay que desdeñar en absoluto unos aspectos muy positivos de los mismos y, en concreto, del que nos reúne en esta ocasión. En general, en primer lugar, los códigos suponen un reconocimiento público de la dimensión moral de una determinada actividad. Normalmente se realizan desde quienes la llevan a cabo, lo cual supone una toma de conciencia de los compromisos morales de la actividad, aparte de otras exigencias técnicas, organizativas y económicas, como también se recogen en este código. En segundo lugar, los códigos establecen normas y obligaciones que funcionan como guías éticas de la actividad. En este sentido, tienen una triple función: informativa, argumentativa y de aprendizaje. Contribuyen al acervo moral de esa actividad, en este caso la del buen gobierno y el servicio público. Es decir, cómo se hacen las cosas, cómo es el buen modo de hacerlas. En tercer lugar, contribuyen a defender la actividad y los bienes internos que la caracterizan frente a presiones externas. Y en el caso de la actividad de los gobiernos, presiones fortísimas como son los poderes mediáticos o económicos. Tener una guía es importante para esa labor de defensa y de los bienes internos de la actividad del servicio público. En cuarto lugar, los códigos acrecientan el prestigio de una actividad, dignificándola socialmente. Esto tiene que ver también con la idea de ejemplaridad y la generación de confianza a la que me he referido al principio. De ahí que necesariamente, y lo hemos comentado en esta mesa, han de ser públicos y ampliamente difundidos. Tienen que conocerse tanto por la ciudadanía como por todas las personas que trabajan en la Administración, en este caso a la que van destinados. Y, más aún, sería deseable que no solo los propios profesionales, sino que los usuarios y el público pudieran participar de algún modo en su elaboración. Y esto tiene que ver con una cierta idea de respeto y de que la ética es un asunto de todos. Y la ética del buen gobierno es un asunto también de los ciudadanos. Habría que ver cómo se podría sustanciar esto, pero en esa visión de un código vivo habría que dar también la palabra a los legos. Y Antonio ha trabajado mucho, su libro se titulaba Bioética para legos, para mejorar en la medida de lo posible este código vivo y en transformación.
queda para ustedes el ejercicio de cotejar su aplicación y realización en la actividad real de las organizaciones e instituciones que los promueven. Sin embargo, como poco, constituyen un elemento inicial de reflexión en voz alta, pública, sobre las dimensiones morales de la actividad realizada, sobre qué prácticas ayudan a alcanzar las metas de la actividad y también qué valores y principios se consideran necesarios para proporcionar a la sociedad el bien que les incumbe. Es cierto que queda por decidir si estas declaraciones son efectivas o no para cambiar la cultura de una determinada organización o servicio. Desde luego, estos códigos siempre deberían ser desarrollados con la mayor participación posible de quienes van dirigidos y también de los legos, en este caso de los ciudadanos. Es un error a veces importar e impostar documentos ajenos elaborados para otras organizaciones y para otros contextos o por comisiones ajenas al propio entramado de la organización, como ha ocurrido muchas veces en esos llamados procesos de modernización de las administraciones públicas a las que muchas veces los gobiernos están muy animados, ¿no? Esa compulsión por la modernización o incluso la innovación que se menciona tanto en el código, que al final lo que hace es importar estructuras y modelos de otras organizaciones, pero que no son efectivas, por ejemplo, en administraciones públicas, donde realmente a veces los márgenes de maniobra son muy limitados, ¿no? Y es verdad, como decía Antonio, que importa mucho la calidad de los códigos, importa muchísimo. Los códigos son una ética de mínimos, pero a veces yo he clasificado los modelos de códigos en dos grandes categorías. Un modelo, podríamos decir, casuístico y agregativo, y otro modelo que sería más minimalista, basado en principios muy sencillos, ¿no? Lo que abunda sobre todo son el modelo de código agregativo o casuístico que, como decía Daniel antes, que me ha encantado, pone perdidas la práctica de principios, ¿no? Porque pretende abarcar todo el abanico de casos concretos con dimensión moral que se pueden presentar al empleado público para luego fijarlos, regularlos y donde a veces se mezclan en un batiburrillo valores éticos, valores técnicos, valores instrumentales. Y antes se ha mencionado de pasada, pero, por ejemplo, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 formula nada menos que 27 principios éticos, 10 principios de conducta, 17 genéricos inspiradores: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia, honradez, promoción del entorno social y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, es una inflación de principios. Lo mismo ocurre con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, donde se entremezclan principios organizativos y principios éticos. Se habla de servicio, responsabilidad, objetividad. Y en el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del año 2005, que también se ha citado antes, también hay una lista similar de principios básicos y hasta 14 principios éticos que van desde la promoción de los derechos humanos y la búsqueda del interés común hasta la asunción de responsabilidades y la transparencia. Es un modelo de códigos que luego no han tenido ninguna política de seguimiento, desgraciadamente, que no han funcionado y donde hay una inflación de valores éticos, valores técnicos, valores instrumentales, etcétera. Otro modelo que se propone a veces es ir a un modelo más prudencial, más modesto, más simple, que consista en definir algunos principios éticos orientadores de la actividad, en este caso de los gobiernos y de las administraciones públicas, que luego se irán concretando en acciones, reglas, procedimientos en función del contexto, las estructuras organizativas, el cambio tecnológico y cultural, etcétera. Son principios entendidos como máximas mediante las cuales la gente organiza una serie de intenciones específicas de modo que, a modo de directrices para llevar adelante una determinada actividad, en este caso la del servicio público. Cómo se entiendan estos principios y justificarse puede hacerse de muchos modos. No, pueden ser generalizaciones prudenciales de la experiencia moral adquirida por individuos y grupos a lo largo del tiempo, que sería un punto de vista empirista, bien a priori éticos universales y universalizables, bien aspiraciones de vida buena. Esto no me interesa tanto, pero es muy interesante porque
en algunos estudios hemos aplicado una especie de traslación de estos principios muy simples y muy básicos que se han utilizado mucho en la bioética, como es el principio de no maleficencia, el principio de respeto y el principio de beneficencia, al campo de la ética pública, al campo de la ética del buen gobierno y del servicio público. No quiero entrar en cómo se concretaría eso, porque si no me voy a pasar mucho del tiempo. La no maleficencia sería básicamente evitar el daño o el perjuicio o la parcialidad, que en primer lugar sería hacia el interés general, que es el objetivo principal de las administraciones, y, por supuesto, por extensión hacia el ciudadano, ¿no? El principio de respeto sería el tratar a los administrados y a los colegas con dignidad, con libertad, como sujetos de derechos, y que tiene que ver con la búsqueda de una relación más cercana y respetuosa entre administrados y perceptores de los servicios públicos. Y el principio de beneficencia tendría que ver con los bienes y servicios propios de la actividad de las administraciones públicas, que tienen el horizonte de la promoción del interés general y que en este principio entrarían en juego también una serie de valores técnicos, habilidades y competencias. Sería algo así como hacer bien las cosas para hacer bien a las personas, o, como decía un teórico de la ética aplicada también, hacer el bien a los otros mediante una actividad bien hecha. Y aquí sí que tendría sentido introducir muchos de los valores técnicos, organizativos, ecológicos, económicos, que también se mencionan en el código que estamos hoy presentando, ¿no? Y yendo precisamente al código, mis dos colegas en la mesa ya prácticamente han dicho muchas de las cosas que quería comentarles. Hay que entender el código, como se ha dicho, como un punto de partida, y estos comentarios también quieren ser para contribuir a mejorarlo y a ponerlo en marcha en esa concepción de que es un instrumento vivo y que tiene que ir adaptándose a las situaciones, ¿no? Es un código que, en esa clasificación entre el enfoque agregacionista, por la compulsión por los principios y los valores, y el enfoque más minimalista, tendría un punto intermedio. Es cierto que no introduce, como decía esta mañana otro de los ponentes, toda una cantidad de principios y de valores como los que les he leído antes, pero sí que es cierto que incluye valores, principios y conductas que, como se reconoce en el mismo código, muchas veces son próximos y se solapan, y el mismo documento lo reconoce. Hay valores como la integridad, la excelencia, el alineamiento entre política y gestión, el liderazgo, la innovación. Hay principios como la imparcialidad y la objetividad, la responsabilidad por la gestión, la transparencia y el gobierno abierto, la honestidad y el desinterés subjetivo, el respeto, la ejemplaridad. Y habría que decir que a veces aparecen mezclados porque algunos son más estrictamente éticos, la integridad, la imparcialidad, la honestidad, el respeto, la transparencia, otros más bien de carácter técnico, como la excelencia, la innovación, el liderazgo, otros que son más bien propósitos, objetivos o valores, valores o principios, objetivos a alcanzar, como la ejemplaridad, vinculada precisamente, como les he dicho antes, al fortalecimiento de la confianza. Y esto pues, puede generar una cierta confusión y pueden ser igualmente vagos en su enunciado, como los que se critican en el preámbulo del acuerdo de aprobación de este código. El riesgo importante, además de esta mezcolanza, es que valores organizacionales definidos por la eficiencia, la eficacia, la racionalidad formal y la competencia técnica puedan desplazar a valores y principios del servicio público que son más fundamentales, como pueden ser el interés general, la justicia o la igualdad. Precisamente, antes les he dicho que, desde mi punto de vista, es más preferible un modelo más bien minimalista y muy dinámico de principios para este tipo de documentos, ¿no? Incluso cuando se quiere bajar a determinar algunas conductas. Es muy loable que hable de la empatía, de la buena relación con los empleados y con otros grupos de la oposición, pero intentar determinar con una manera muy detallada las conductas puede llevar a una inflación de los códigos, sobre todo cuando se refieren a conductas de carácter técnico, de competencias o de habilidades, ¿no? Porque son más difíciles de evaluar. En algunos momentos del código se habla de
basarse en análisis objetivos de los datos, ¿no? Cualquiera que ha estudiado un poco de filosofía de la ciencia sabe que no hay nada más subjetivo que los datos, ¿no? Las estadísticas o cualquier tipo de observación científica está cargada de teoría. Lo que habría que hacer es ser honesto y manifestar claramente desde dónde se leen los datos con los cuales se toman las decisiones políticas, ¿no? O cuando se dice que hay que imprimir entusiasmo a la organización y a los colaboradores o ser innovadores varias veces, ¿no? Eso es realmente difícil de evaluar. En cambio, hay aciertos que son importantísimos, como esta idea del carácter de código abierto, de punto de partida, que se reconoce ya en el artículo 1.4, cuando se dice que el código es un instrumento vivo y flexible que podrá ser modificado y corregido en función de las recomendaciones y propuestas que a tal efecto emita la Comisión de Ética Pública. Además, incorpora como innovación este sistema de adhesión que conlleva la aceptación de sanciones, incluida la obligación de presentar la dimisión. Tanto aparece en los artículos 3.3 como en el 18.4, ¿no? Aquello del chiste de que dimitir no es un nombre ruso. Pues bueno, pues parece que este código incorpora algo al respecto. No obstante, queda, por otro lado, es muy abierto también, o demasiado abierto, porque aparte de no definir claramente cuáles son, siquiera someramente, las líneas de esos intereses generales que deben guiar la actividad de los gobernantes y los servidores públicos, deja un extensísimo trabajo para la Comisión de Ética Pública, que va a tener muchísima importancia en el seguimiento y la praxis y el desarrollo de este documento. Y es que en el artículo 16.3 le otorga el impulso de la puesta en marcha efectiva del Código Ético y de Conducta a través de las acciones y medidas que sean necesarias. Sería como desarrollar todo ese marco de integridad institucional al que se refería el ponente de esta mañana. Y habría que ver el cómo, los procedimientos, que, como hemos dicho durante el día de hoy, son muy importantes. Quizás hubiera sido deseable incluir ya el establecimiento de un sistema de denuncias o de comunicación para que la sociedad y los propios servidores públicos tengan la posibilidad efectiva de ejercer consultas, quejas y denuncias a través de una web, a través de un sistema realmente que sea accesible y sencillo, como ocurre, por ejemplo, se ha mencionado antes el caso de Chile, que tiene una de las mejores páginas web de gobierno abierto que yo conozco. Sino también, como se ha comentado anteriormente, un sistema de vigilancia o observatorio, ser proactivos en este caso, de las conductas del Gobierno y de los altos cargos. La ejecutoria, además, debe ser accesible y ágil, tener cierta inmediatez frente a la lentitud de los procesos judiciales, que son largos y mediados. Antes Daniel hablaba de la judicialización de la política, porque esa es la manera de generar confianza también. Por otro lado, la composición de la Comisión de Ética, a diferencia de otras, está formada por un número par, lo cual puede generar también algún conflicto a la hora de tomar decisiones cuando no haya unanimidad. Hay 2 representantes del Gobierno y 2 representantes independientes, ¿no? Quizás una comisión un poquito más amplia y donde no hubiera un número par pudiera agilizar quizás las cosas en situaciones en las que haya conflicto. Realmente el drama de muchas de las comisiones internas de investigación en partidos, organizaciones, sindicatos, es que demuestran que el comportamiento de quienes las encargan ha sido ejemplar, y sería lamentable que eso pudiera ocurrir con la Comisión de Ética que se formula en este código. Ya para terminar, me quería referir también a un asunto que ha comentado Cristina, y es el problema de la hipertrofia del control. El problema de que los medios, en este caso los códigos y otros instrumentos de ética pública a los que me he referido anteriormente, se conviertan en un fin. No solo en un fin cosmético, sino también en un fin en sí mismo de muchas políticas y prácticas de evaluación y rendición de cuentas. Muchas veces Antonio ha hablado de los indicadores de actividad. Yo le temo más que un nublado a los indicadores de actividad porque se usan para medir prácticas adecuadas, inadecuadas, con supuesta precisión,
en una especie de pseudo-objetivismo, pero luego lo que llevan es una especie de explosión auditora en la cual la multiplicación de controles administrativos de la vía institucional lo que lleva es a convertirse en un fin en sí mismo y, por lo tanto, lo que hay que hacer es completar esos controles administrativos, pero sin transformar precisamente ni mejorar el servicio ni la relación hacia, en este caso, hacia los ciudadanos. Y pongo como ejemplo los que vivimos en el mundo académico, la NECA, ¿no?, donde esta agencia de evaluación de la calidad para la investigación en la universidad, pues bueno, es el ejemplo claro de indicadores y de perversión precisamente de este tipo de rendición de cuentas en las cuales los medios están por encima de los fines que se han perdido completamente, ¿no? Decía Honora O'Neill en unas conferencias que dio en la BBC que si uno consulta la base de datos de documentos de control del Departamento de Sanidad del Reino Unido, por ejemplo, comprobará que la planificación centralizada fracasó en la antigua Unión Soviética, pero pervive en la actualidad con buena salud en el Reino Unido. Esta idea de la multiplicación de los controles, que precisamente, y volviendo al principio, no generan confianza, porque este era el principio de mi intervención. La confianza es lo que mueve el mundo, aunque también es un motor indispensable para el amor, un elemento indispensable para el amor. El economista y gestor Koldo Sarachaga, una especie de nuestro gurú del management aquí en Euskadi, decía en una entrevista reciente que la ética tiene que ver con todos los que integran una organización y que genera confianza, y que es precisamente lo que ha fallado en los sistemas tradicionales de gestión en las organizaciones también políticas y gubernamentales, la confianza. La confianza es un elemento clave en el concepto de capital social que se utiliza mucho en economía y ciencias sociales, ¿no? El capital social viene a decir que las relaciones sociales repetidas y las redes sociales en las que se cultiva la confianza constituyen un verdadero capital, riqueza. Y así como consecuencia de la confianza en que seremos bien tratados por los demás, el médico, el científico, el maestro, el piloto del avión que me trajo ayer, el profesional, el político, el gobernante, el capital social produce incentivos a cooperar, basados en pasadas experiencias positivas. Tiene que ver con lo que hablaba antes Cristina de la calidad ética de la función pública. La confianza entre individuos deviene en confianza entre extraños y confianza en el conjunto de las instituciones sociales. En última instancia, conlleva un conjunto de valores, virtudes y expectativas dentro de la sociedad como conjunto. Sin esta interacción, la confianza decae y se manifiesta en serios problemas sociales, que es en los que estamos realmente ahora, con esta crisis profunda del crédito y de la confianza entre gobernantes y gobernados. Retomando una conclusión de Luhmann en su libro Confianza, la confianza no es la panacea universal ni la única razón del mundo. Sin embargo, una concepción compleja y estructurada del mundo no puede establecerse sin una sociedad compleja que a la vez no puede mantenerse sin la confianza. Muchas gracias.